Días, feliz año. Les hemos convocado para informarles de la situación de la lista de espera quirúrgica de más de 180 días, que ha finalizado en 2025 con un descenso anual del 26,4%, con cerca de 2.000 pacientes menos que hace un año. Estas cifras son muy superiores a los objetivos marcados por el propio plan de dinamización presentado en enero de 2025 por este Gobierno, que fijaba para el conjunto del año una reducción del 10%. Quiero agradecer sobre todo el esfuerzo por todos los profesionales y por los servicios centrales para lograr esta reducción, cuyos beneficiarios son todos los aragoneses. Además de bajar la lista de espera quirúrgica de más de 6 meses, también hemos reducido el tiempo que esperan todas las personas pendientes de una operación. En concreto, la demora media se sitúa actualmente en 132,26 días. Si lo comparamos con agosto del 2023, la demora media ha bajado alrededor de 2 semanas. Es un dato inferior al de agosto de 2023, como les comentaba, que era de 148,54 días. Hay que señalar también que en 2025 el 70% de todas las intervenciones se realizaron antes de los 180 días y el 43,5% en menos de 90 días. En cuanto a la lista de espera de diciembre, sí que se ha producido un incremento de 1,89% sobre el mes anterior. Esto es un total de 103 pacientes. Es derivado de la huelga convocada por los sindicatos médicos de los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, además de las numerosas festividades que hemos contado en este mes. Esta huelga que sufrimos obligó a suspender más de 830 intervenciones programadas, de las que calculamos que alrededor de unas 400 eran pacientes con una demora superior a los 180 días. A pesar de esto, podemos decir que se está operando más y que el número de salidas de lista de espera quirúrgica por intervención del registro de demanda se ha incrementado en un 2,83% en 2025 respecto al 2024. Quiero volver a agradecer el esfuerzo de mis compañeros y de todos los profesionales que han trabajado sobre estos objetivos de la reducción de la lista de espera. A continuación, voy a pasar a detallar algunos datos por especialidades. En estos últimos 12 meses ha disminuido el número de pacientes esperando una intervención de más de 6 meses en oftalmología en un 72%, en cirugía oral y maxilofacial en casi el 67% y en cirugía general en casi el 44%. Así pues, también hemos disminuido en el área de traumatología, disminuyendo el número de pacientes de más de 180 días en un 19,3%, que es una de las acciones que más impacto tienen en la lista de espera al ser la especialidad con un mayor número de pacientes de larga duración. A su vez, hemos visto también que las medidas implantadas en la especialidad de otorrino, una especialidad con una demanda muy creciente, ha conseguido bajar en 138 pacientes el número de los pacientes en la lista de espera. Por provincias, la distribución de pacientes es la siguiente: 4.853, correspondientes a un 87,6%, pertenecen a la provincia de Zaragoza, 192, que es un 3,5% a la provincia de Huesca, y 495, siendo un 8,9% a la provincia de Teruel. ¿Queréis realizar algún tipo de pregunta? Sí, es el corte que tenemos ahora. El corte de finalizar el año. ¿Puedes repetir otra vez? Ha dicho que la huelga obligó a suspender cuántas intervenciones. 830 intervenciones quirúrgicas, de las cuales calculamos que alrededor de 400 eran de pacientes de más de 180 días. ¿Se marcan algún nuevo objetivo para este 2026, igual que el año pasado tenían ese 10%, ¿no? Que ha dicho que se ha superado? No sé si hay otro nuevo objetivo, si es mantenerse en ese 10%. Queremos seguir manteniendo la tendencia descendente en la lista de espera quirúrgica. El objetivo del plan de dinamización era de bajarla en un 10%, ha dicho, y han conseguido este año un 26%. 26,4%, una reducción del 26,4%, muy superior al doble del objetivo marcado. ¿Cuántos pacientes hay en lista de espera ahora? En estos momentos, la lista de espera creo que eran 5.540 pacientes, si no me equivoco, 5.540 pacientes. Yo le quería preguntar también por la situación actual ya, independientemente
las listas de espera, pero después de las Navidades, bueno, que ahora las estamos cerrando y estos meses de mucha demanda, entiendo, en atención hospitalaria, pues saber un poco cómo están las urgencias de los hospitales, si ha habido que derivar alguna operación, un poco cómo se ha afectado también estos días las vacaciones. Como bien saben ustedes, la presión asistencial es muy importante durante los días, las festividades navideñas, no solo debido a la epidemia de gripe, sino también a las múltiples festividades que tenemos. Sí que se ha reforzado los servicios de urgencias con más personal, tanto médicos como de otras categorías, para mejorar la asistencia, y además lo que sí que se hace es dinamizar el número de camas de los hospitales, derivando camas quirúrgicas y fortaleciendo el número de intervenciones que no precisan de cama de ingreso, y esas se pasan a realizar con mayor intensidad, y se dedica el recurso cama para pacientes que requieren ingreso. Aún así, me gustaría agradecer a todos mis compañeros de urgencia el sobreesfuerzo, no solo de primaria, sino también de especializada, el sobreesfuerzo al que se han visto sometidos durante estas Navidades, que es muy importante. ¿Y cómo han funcionado los cuatro centros de especialidades, que era como la prueba un poco en Navidad? Sí, pues comparados con el año pasado, porque si comparamos el mismo periodo de incidencia, le puedo decir que se han visto más de 3.000 urgencias más en este periodo navideño en atención primaria, en estos días, sí. Con lo cual vemos que los dispositivos de urgencias de atención primaria están teniendo un buen desarrollo y una buena acogida por parte de la ciudadanía. ¿Cuántas urgencias han visto durante las Navidades en los hospitales y en los DUA? En los hospitales creo que hemos calculado que se habían visto en este primer mes completo de funcionamiento de las DUAP, se han visto 18.539 pacientes durante el mes de diciembre. Aquí no contamos los días de enero extraordinarios. Esto supone una media de unos 598 pacientes al día en estos DUAP, ¿vale? Las cifras de urgencias de hospital yo creo que rondaban en torno a los... En Zaragoza, en torno a los... sí, ahora no la recuerdo, pero se la puedo proporcionar ahora que la tenemos por ahí apuntada. Sí. ¿Y la situación cómo es hoy? Bueno, como bien saben ustedes, llevamos 3 semanas de descenso de la epidemia de gripe, aunque si bien es cierto seguimos por encima del umbral epidémico, con lo cual la presión sigue existiendo. Además, todavía no se ha recuperado el periodo vacacional, con lo cual tenemos todavía mucha gente de vacaciones, pero sí que prevemos que a lo largo de esta semana y la semana que viene la situación de presión asistencial se vaya aliviando en todos nuestros centros. ¿Habrá algún día especialmente crítico, por decirlo de alguna manera? No sé si el 1 de enero, el día de... Bueno, todos los días pueden ser críticos si bien coexisten varias situaciones, pero especialmente los días festivos, sí. El lunes fue un día bastante duro, sí, en todos nuestros centros. ¿Habla de urgencias o en general? En todos los sitios, tanto en primaria como en atención hospitalaria, sí. ¿Y cómo es la situación en urgencias, en las urgencias hospitalarias hoy, 7 de enero? En estos momentos todos los pacientes están siendo atendidos, estamos en la espera de que empiecen a subir los ingresos del día de hoy, y yo creo que hoy será una situación fluida dentro de la alta presión. ¿Tienen información de cuántos pacientes, por ejemplo, se van a derivar a otros sitios, o solo del Hospital Miguel Servet a otros centros? Todavía no, porque todavía no, es muy pronto. A lo largo del día, a partir de las 2 de la tarde, tendremos datos más fiables del día de hoy. Sí. ¿Y hasta ayer? Sí, se habían derivado numerosos pacientes al Hospital San Juan de Dios y al Hospital General de la Defensa desde el Hospital Miguel Servet, pero también desde el Hospital Provincial, desde el Rollo Villanova y desde el Clínico. También se habían hecho derivaciones a San Juan de Dios. ¿Cuántos? No tengo cifra en este momento, pero se la puedo proporcionar luego. Nos fuimos de vacaciones justo después de las huelgas. ¿Se van a retomar conversaciones después de estos días con los sindicatos médicos? ¿Cómo está la situación?
Eso no pertenece a mi área, no le puedo indicar, pero vamos, la conversación con la organización sindical es continua, desde nuestra organización. ¿Tenéis alguna cuestión más? Vale, pues preparamos las cifras que nos faltan y os las pasamos, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias a todos.